República Islámica iraní. Hay anuncios nuevos, cambios de objetivos estratégicos, anuncia la aviación israelí, cuya fuerza aérea ha tomado control de los cielos de su rival, sobre todo después de anular una gran cantidad de sus defensas aéreas. Algunos ataques, señores, han ocurrido a 2.800 kilómetros de suelo israelí, para lo que se necesita una logística importantísima. Y ni hablar, obviamente, de los ataques balísticos que también demuestran el enorme trabajo de esa ingeniería militar iraní que decíamos el día de ayer. Es un país que desde los años 80 finales, desde su conflicto con Irak, venía desarrollando vehículos no tripulados. La guerra es también una competencia tecnológica, es una competencia también de conocimientos. Y este conflicto que está ocurriendo en estos momentos, no hay dudas, igual que pasa con Ucrania y Rusia, pone a prueba mucho de lo que se tenía de alguna manera concebido previamente dentro de los conocimientos bélicos y dentro de las nuevas aplicaciones dentro de ese mundo que es también cambiante. Así que es importante darle seguimiento a este conflicto, que también tiene una influencia económica, no solamente en el incremento del barril de petróleo, sino también en otros aspectos que aprovechan la fuerza de los mercados o su reacción ante este tipo de conflicto. También hay un aspecto ideológico importante con respecto a la identificación o a las posiciones, a las posturas que van tomando los diferentes países, cómo se van generando bloques diplomáticos, cómo hay presión ya de las potencias más importantes del mundo para hacer una desescalada. Hay de hecho posiciones que como mínimo son graciosas. Ver a Rusia pidiendo un alto al fuego mientras bombardea Kiev es cuando menos un poquito irónico, ¿no? Pedir un alto al fuego entre Irán e Irak e Israel, entre Irán e Israel, mientras se producen importantes bombardeos en zonas civiles, dicho sea de paso, de la capital ucraniana. Pero el mundo, no hay dudas, dentro de las muchas cosas que lo componen está la gente con la cara más dura que el acero. Así vamos a encontrar posturas bastante curiosas, y con esto entonces vamos a darle seguimiento a este proceso desde la República Dominicana y pensar obviamente en las afectaciones que va a estar generando. Miren, señores, hay un proceso importante en el país en estos momentos de readecuar las aulas de las escuelas dominicanas. Este proceso, conocido como Aula 24/7, tiene ya varios días que se ha estado pues anunciando al país. Y uno de los elementos que cambió y que dijo en la entrevista que tuvo con nosotros en esta cabina histórica que lleva el nombre de don Álvaro Arbelo, Roberto Herrera, el ingeniero Roberto Herrera, cuando vino, era que una de las cosas que iba a cambiar era precisamente la relación con el contratista, que se iba a tener obviamente una postura en dos caminos, que pudiera facilitar los tiempos en términos burocráticos, pero que también hubiera una supervisión. Se iba a exigir, por lo tanto, prontitud en los procesos para evitar caer en el mismo problema que venimos denunciando desde hace años al momento de corregir una serie de obras que están en estado crítico. Lo decían ayer los dos ingenieros estructuralistas que nosotros teníamos en nuestra entrevista central, que dieron una entrevista, dicho sea de paso, para nosotros tremenda, y señalaban cómo era necesario aprender ya no solo del conocimiento y de lo que te enseña en las aulas, sino también, señores, de la desgracia. Nos tocó el lado del aprendizaje más duro, más doloroso. Tenemos que aprender sobre la sangre, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el lamento, sobre el luto, sobre la afectación permanente de una sociedad que ha sido herida y dañada. Ahora, si no aprendemos con esa lección, ¿con qué vamos a aprender? Permanentemente necesitamos otra situación. Nos disculparemos si vuelve a ocurrir 3-4 horas después de la hora en la que ocurrió el jet set. Yo he dicho que la diferencia entre la indignación que nosotros hoy tenemos y entre un caso más son 3 horas. Si ese techo caía 3-4 horas después, ¿a quién mataba? A lo mejor al que estuviera limpiando. ¿Y qué hubiera hecho la sociedad? ¿Se hubiera preocupado igual? Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque techos sobre edificios vacíos ya han caído. En Santiago, en Puerto Plata, cuando el sismo del 2004. En otras partes del país han ocurrido. La diferencia fue que ahora ocurrió en el momento menos idóneo, porque había gente, ciudadanos libres, disfrutando precisamente de su libertad, de su elección de ocio ese día. Así que esto es importante, que estas obras se hagan bien, se hagan correctamente. Y Educación ha decidido en su área de infraestructura escolar, que está operando, hay que decir, con una autonomía importante, abrir la oficina de gestión del contratista. Desde allí se intenta agilizar trámites, tener rapidez de respuesta, rapidez al momento de saber que hay un mapa que señala provincia por provincia, segmento por segmento del mapa, donde se necesita. Cientos de contratistas ya tienen experiencia, esa es otra ventaja. Aquí no hay
un punto de partida desde cero. Nosotros estamos acumulando, sobre todo, lo hemos tenido toda la vida, pero yo creo que se agudizó mucho a partir del 2012-13 cuando comenzó aquel proceso de construcción de aulas, donde muchas cosas se hicieron bien, otras no tanto, y se puede perfectamente ver cuáles, habiéndose hecho correcta, adecuadamente bien, y cuyos resultados se han comprobado en el tiempo, premiar precisamente a esos que acumularon esa experiencia positiva y dar el chance a otros que estén en capacidad también, ¿por qué no?, demostrar que esa lección se ha aprendido. La infraestructura es una de las partes más importantes de la política pública. No debería ser la única. Obviamente hay gente que entiende que es lo único y el eje alrededor del que debe girar la política pública. Yo no creo tanto eso, pero sí soy consciente, no podemos negarnos ante la realidad, de que tiene la ventaja de que es tangible, se puede tocar, palpar, es visible y tiene un efecto ciertamente a los ojos del contribuyente, del ciudadano, que no lo tienen otras políticas públicas que es más difícil que puedan tocar, ¿no?, sensibilizar, generar las reacciones adecuadas. Pero la política de infraestructura da una gran oportunidad. Da una gran oportunidad a probar capacidad metodológica, a probar transparencia, a probar prontitud, a probar capacidad del recurso humano que contrata, que licita. Y ¿por qué no?, al resultado, que es la infraestructura que debemos luego mantener, dar los recursos, otorgar los recursos para sostenerla en el tiempo y darle el mejor uso posible. Esa es la realidad. De manera que queremos ser vigilantes, darle importancia a cada paso que se está dando desde esa dirección de infraestructura escolar, escuchar a la ciudadanía que sigue reclamando que aquí tenemos una escuela en tal o cual condición, pero también luego dar seguimiento a cómo responde ciertamente esta dirección de infraestructura escolar, que creo ha generado una expectativa importante. Hay prisa, claro que la hay. Y como decían en el campo, aquella frase tipo refrán, vísteme despacio que voy deprisa. Nosotros necesitamos vestir despacio, con minuciosidad y con cuidado cada aspecto de la contratación, pero hacerlo también recordando que hay prisa, que hay emergencia, que hay necesidad. La República Dominicana sigue siendo un país en cuyo avance económico, en cuya transformación a ser una de las economías más competitivas y vibrantes de América Latina, también arrastra consigo grandes bolsones de desigualdad, de ciertas injusticias y sobre todo de una respuesta muy desigual. Esa desigualdad se toca poco en la respuesta también de los servicios públicos, en la respuesta de la capacidad de responder ante las necesidades de la población. Es la República Dominicana, que tiene un marco central en su capital, del primer mundo incluso, pudiera decirse en algunos aspectos, pero acá a 30, 40 minutos de esa burbuja urbana, tiene lugares, señores, a pocas horas de allí, donde todavía la crecida de un río te aísla una comunidad y te impide que los jóvenes lleguen a la escuela, donde ese mismo aislamiento puede impedir que los profesores puedan llegar a cumplir su labor y su tarea, donde todavía en muchos lugares hacer llegar las raciones del alimento que está destinado al desayuno y al almuerzo escolar cuesta. Hay, por lo tanto, que atender esas diferentes repúblicas dominicanas que coexisten. Y yo pienso que esta política de aulas 24/7 es una posibilidad, un chance de igualar dentro de la respuesta política e institucional a diferentes niveles que están muy alejados unos de otros, de esa asistencia, de esa respuesta, de ese abrazo, de palpar el nivel de respuesta de las políticas públicas, en las cuales, hay que decirlo, ya se ha invertido mucho, yo diría que demasiado, y en la cuya inversión sigue siendo alta y debemos seguirla siendo eficiente, efectiva y presente. Vamos a la pausa, retornamos con más en este día martes. Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Francis.